Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de presentaciones con motivo de la Feria del Libro de 2018. Es para la Biblioteca Pública del Estado un placer y un honor poder presentar esta tarde la obra El legado de Al-Ándalus, de Virginia Luque Gallegos, que nos acompaña. Y además también nos acompaña Antonio Chávez Rendón, que es miembro de la Fundación Tres Culturas, que nos va a ayudar a la presentación de la autora y de la obra. Decirles que Victoria Luque es una de nuestras más importantes especialistas en el tema del Al-Ándalus, es autora de un conjunto importante de obras sobre el tema. Ella además tiene una dilatada experiencia, no solo como autora, sino también como comisaria de algunas exposiciones. Tiene un famoso blog, el Diván de Nur, que sirve para difundir este tema, la cultura de Al-Ándalus. Y además teníamos un compromiso con ella, porque esta presentación se nos quedó colgada de las recientes jornadas que celebramos sobre los bloggers de Al-Ándalus. Y teníamos mucho interés y muchas ganas de contar con su presencia. Desgraciadamente es un día muy malo porque nos ha pillado, pero ella no tenía otra disponibilidad y a pesar de todo hemos arriesgado a presentar en un sábado tan soleado como este y tan temprano el libro. Pero bueno, yo creo que era importante. De todas maneras, se va a difundir por internet, vamos a contar con la grabación del acto y siempre pues, está a disposición de todas las personas desde sus casas o más tarde quieran verlo, ¿no? En ese sentido, yo poco más. Daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho para venir a presentar el libro y sin más, pues os dejo a vosotros. Vale, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Ante todo agradecer a la ciudad de Ceuta, a la Concejalía de Cultura, a la Fundación Emprendida y Convivencia, la amabilidad por invitarnos, por permitirnos que estemos en esta agradable ciudad que tiene tanto que escribir y que decir en el ámbito del diálogo de cultura, de la tolerancia, de la convivencia, que es precisamente uno de los elementos que Virginia trabaja de una manera transversal en su libro, ¿no? De Virginia, como ya ha presentado el director de la biblioteca, es una magnífica investigadora, una de las, yo diría, me atrevería a decir, una de las mejores investigadoras en Andalucía en el ámbito del trabajo y de la investigación patrimonial en el ámbito de Andalucía y Marruecos. Ella es historiadora de profesión, tiene 2 másteres en el ámbito de la arquitectura y patrimonio histórico, es cordobesa de nacimiento y andaluza de profesión, o sea, de emoción y de sentimiento, me atrevería también a decir. Y su libro, El legado de Al-Ándalus, la herencia de Andalucía y morisca en el Magreb, es ante todo un libro que es la consecuencia directa de todo, de una risla particular, ¿no? De una risla como un viaje iniciático que prácticamente desde hace más de 15 años le lleva a Virginia a adentrarse en las tierras del Magreb, en Túnez, en Marruecos, y descubrir que efectivamente existen muchos elementos del patrimonio material e inmaterial entre ambas orillas que son comunes. Y esa curiosidad que nace del sentimiento, pero también de la curiosidad del investigador académico, le hacen plantearse muchas preguntas. Y son precisamente esas preguntas las que Virginia va a tratar de desarrollar en un bello ensayo, que es el que hoy presentamos aquí en Ceuta, la que va a plasmar en su libro. Yo creo que una de las principales características del libro, que lo hacen diferente y genuino, es precisamente el hecho de que Virginia combina sabiamente, por un lado, la difusión, es decir, el elemento de divulgación que ella a través de su trayectoria profesional siempre ha trabajado en su línea profesional. Ella también ha escrito en diferentes medios de comunicación. Combina, como decíamos, su afán de difusión, pero con un hondo rigor científico, ¿no? Que eso es algo que es difícil de encontrar en el panorama que encontramos de producciones bibliográficas, ¿no? En el ámbito al menos del trabajo en torno al Ándalus.
y ella lo sabe hacer y bastante bien. De hecho, por citar algunas de las reseñas de algunos escritores y académicos en la materia, yo destacaría, por ejemplo, algunas como la del profesor Emilio González Ferrín, que es profesor del área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Sevilla, que en torno al libro de Virginia Luque escribe, dice: no me resulta fácil escribir unas palabras de presentación para un libro tan rico, potente y pertinente, escrito con plenos conocimientos sobre lo expuesto y desde todo el corazón. Libro que contiene tantas señales e incluye tantas perspectivas y sugerencias, entendidos y sobreentendidos. Libro que no es elemental, ni soñadora andalusifilia, pero todo está en él bien documentado, ni posee otra avidez que recorrer lo histórico y dejar que el lector observe por sí mismo. Toda esta huella es mucha y muy profunda, porque toca las teclas de la propia memoria, andalusí y magrebí, extendida ya por 10 centurias. Yo también me atrevería a decir que precisamente el libro de Virginia a sí mismo es un manifiesto a favor de la memoria, y precisamente un manifiesto a favor de seguir tendiendo puentes entre esas dos orillas que hoy máxime se antoja más que necesario, ¿no? Frente al estereotipo, frente a todos aquellos que intentan elevar muros, libros y ensayos como el que hoy nos presenta Virginia son precisamente apuestas claras y pertinentes a que tenemos que seguir tendiendo caminos, ¿no? Caminos de tolerancia, caminos de respeto, desde ese legado común que tenemos, desde esa memoria común que tenemos entre las dos orillas. Y sin más, porque seguramente estáis deseando escuchar la voz de Virginia Luque. Por favor, Virginia, delítanos con tus palabras. Ahora, muy buenas tardes, gracias por el esfuerzo en una tarde soleada y llenísima de eventos como la que se nos presenta, ¿no? En primer lugar, agradecidísima como siempre a esta ciudad que siempre me ha acogido con muchísimo cariño y muchísima hospitalidad. Mi gracias a la Fundación Premio Convivencia, al Instituto de Estudios Ceutíes, al director de la biblioteca y sobre todo a Ernesto Sáenz, ¿no? que evidentemente nos brinda la oportunidad de dar a conocer un trabajo que presentamos en 7ª ocasión. Llevamos casi un año pues promocionándolo en Andalucía, y que es verdad que hacemos por vez primera y oficial en tierras africanas. Después, la semana que viene, lo presentaremos por vez primera y oficial en Rabat, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que dispongo de poco tiempo, y si me perdonan y si me excusan, es que voy a tener que ceñirme un poco al guión, porque hablo demasiado y como es un tema que lo siento y me apasiona de sobremanera, pues la verdad es que podemos evadirnos demasiado y saltarnos un poco más de la hora prevista. Bueno, pues la verdad es que a mí me resulta muy difícil de catalogar esta obra, pues porque en realidad es, como bien decía Antonio, en relación a una de las visiones de uno de los profesores de estudios árabes islámicos, tocamos las teclas de distintas de la memoria en sus distintas facetas, de la memoria y del patrimonio tangible e intangible, tanto en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito del urbanismo, en el ámbito de la mística, en el ámbito de la tradición literaria y musical, en el ámbito del paisaje agrario, en el ámbito de las artesanías, y todo esto compilado y reducido en 12 capítulos en más de 200 páginas, ¿no? Pero sobre todo los protagonistas son los andalusíes y moriscos que voluntaria o forzadamente escogieron un camino sin retorno a causa de viajes, a causa de destierros y a causa de expulsiones, ¿no? Ese camino llevó consigo pues un meso trasvase de aportaciones científicas y culturales que evidentemente dejaron huella en las tierras de acogida, y dejaron huella tanto en el norte de Argelia como en el norte de Túnez y como incluso en Marruecos, ¿no? que tenemos muy cerca. En dichos ámbitos Ceuta también está presente, ¿no? Y así hago un guiño un poco local, y sobre todo en el ámbito de la mística, ¿no? Como maestros y transmisores de las doctrinas místicas,
y del sufismo, muy en boga sobre todo en los siglos XII y XIII. Pues nos encontramos a andalusíes que vivieron entre los siglos XI y XV, que hoy son como santones de gran devoción y patronos de principales, por decir patronos, yo sé que no es la acepción correcta, que tiene muchos tintes de cristianismo, pero por así decirlo es como una especie de santones de cabecera de ciudades como Marrakech, como Tlemcen en Argelia, en Rabat, en Alcázar-Quibir o en Alejandría. De hecho, en Marrakech 3 de los 7 santones son andalusíes, ¿no? Y 2 de ellos precisamente ceutíes, ¿no? Uno de ellos es el Cadillad, pues que como no sé si conocerán de oídas, ¿no? Fue un juez, historiador y teólogo, autor de 28 obras, que alcanzó notoriedad en todo el mundo islámico por su libro Al-Shifa, que significa la curación, al que se le atribuyeron y se le atribuyen todavía poderes sobrenaturales de sanación, y que en el siglo XV y en el siglo XVI fue una publicación de referencia para los moriscos, que incluso leían las noches de este mes, del mes sagrado, del mes de Ramadán. Otro ceutí, Abul Bas Sabtí, vivió entre los siglos XII y XIII, pues otro de los 7 santos de Marrakech, protegía a los pobres, a los ciegos y a los huérfanos, ¿no? Y lo que hacía es, sobre todo, predicar en las calles, algo pues inusual entre los maestros sufíes de aquel momento, que se movían en círculos limitados para iniciados, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un salto desde la mística al ámbito agrario, al ámbito del paisaje agrario. La verdad es que, claro, el Mediterráneo podemos decir que tenemos pues, un paisaje bastante común, pues en cuanto a lo que es la tríada mediterránea por excelencia, el cultivo de la vid y el cultivo del olivo, por ejemplo, y el trigo, ¿no? Pero sí es verdad que los moriscos dejaron en los siglos XVI y XVII importantes improntas en poblaciones agrarias que se crearon a expreso o fueron diseñadas por ellos mismos en el Valle del Meyerda, en Túnez, o incluso pues en el Cap Bon, el Cabo Bueno, en Túnez, ¿no? Y a ellos les debemos, o se le debe, la introducción de cultivos que venían de América, como el maíz y la patata, e incluso intensificaron pues el olivo, la vid y los cítricos con técnicas de irrigación, dejando también en esas tierras obras de ingeniería interesantes, como norias, acequias, puentes, presas, al más estilo no precisamente medieval, sino al estilo que ellos vieron o que ellos eran contemporáneos o coetáneos. Son puentes de estilo renacentista, prácticamente. Son puentes que ya más nos recuerdan a puentes españoles o castellanos de los siglos XVI y de los siglos XVII. Bueno, pues como hemos comentado antes, estos moriscos que acabaron y recalaron en Túnez también trazaron, como se ha dicho antes, pues esas poblaciones con un trazado urbanístico no que recuerda a las medinas andalusíes o las medinas que nos encontramos en el norte de África, o las antiguas medinas como la de Fez o como la de Tetuán, ¿no? O como la de Rabat, no. Son poblaciones agrarias con calles en dámiros, es decir, calles anchas que desembocan a una plaza mayor. Y eso nos recuerda mucho al urbanismo también de plazas castellanas, donde en esas plazas tenemos noticias de que se soltaban vaquillas, ¿no? Que los moriscos soltaban vaquillas. No sabemos si tendrían dotes para lo que es el arte del toreo, pero sí sabemos que se soltaban vaquillas. Y en torno a las plazas, que siguen siendo hoy día el núcleo, el corazón de esas ciudades, de esas poblaciones agrarias, pues había lugar, digamos, o espacios de sociabilidad, como una especie de tascas, ¿no? Donde se jugaba a las cartas, y que sin duda alguna era nuestra baraja española. De hecho, hoy hay que decir que la baraja tunecina pues tiene pues prácticamente la baraja española. A los oros los llaman ellos dinares, a los bastos le llaman bastum, por el término en castellano, a las espadas esbata y a las copas cub. Eso en cuanto a la tradición tanto urbanística como un poco más también de costumbres relacionadas con el ocio, ¿no? En la tradición artesanal nos encontramos un producto, una pieza,
un elemento fundamental en la indumentaria andalusí que se exporta prácticamente pues por Marruecos, como por Túnez, como por Argelia. Es la shashilla, ¿no? La shashilla era un bonete rojo de fieltro usado, como hemos dicho antes, en Al-Ándalus, en el Magreb, y que veremos cómo esta y otras prendas tradicionales perviven con igual o diferentes acepciones en varias poblaciones del Magreb, ¿no? Bueno, no sé si lo habrán visto en alguna de las imágenes. Esa imagen, pues, es una de las torres de, bueno, un alminar de Testur, una población de origen morisco, ¿no? Ahí vemos una de las mezquitas andalusíes de la ciudad de Biserta, la Shashia, que, bueno, ese es el zoco de la Shashia en Túnez, ¿no? Ahí vemos también una imagen del zoco de la Shashia, que aunque hoy la Shashia es un elemento de indumentaria también tradicional, podemos decir casi también folclórico, no deja de ser una de las señas de identidad de la indumentaria del atuendo tradicional y característico nacional de Túnez, ¿no? Bueno, dejamos a un lado la tradición artesanal porque, claro, no nos va a dar tiempo. Pero sí hay cosas muy curiosas, como por ejemplo esos limones incurtidos en el ámbito alimenticio, ¿no? En los tratados gastronómicos de época almohade, pues algunos, digamos, autores nos hablan de la forma, agrónomos y también autores gastrónomos, nos cuentan la forma de encurtir y de conservar los limones. Y que, bueno, y aquí vemos una imagen que he cogido así aleatoriamente de cocina argelina y que exactamente igual a la forma de encurtir y la forma de conservarlo a la que aparecía en los tratados medievales y que sin duda alguna da un sabor característico desde los tallines de pollo hasta los cuscús y otros platos tan sabrosos, ¿no? Bueno, los famosos cuernos de gacela, que los vemos por aquí también, creo que anda por aquí. Bueno, tan característicos en estas fechas como el Ramadán, que se conocen con el término Kaaba el Ghazal, cuernos de gacela, medialunas del Islam. Nos encontramos con distintos términos, o la chubaquilla, también muy característica en este momento festivo, ¿no? Que tiene su símil en el pestiño, ¿no? Andaluz, ¿no? Y sobre todo en las zonas occidentales de Andalucía, ¿no? En el ámbito de las músicas, la herencia musical andalusí es un verdadero fenómeno transcultural en evolución y dividido en un heterogéneo abanico de escuelas y composiciones, cancioneros, estilos, tanto en el Magreb como Oriente Medio, gracias a la transmisión de poetas, de místicos y de músicos, ¿no? La Muashaj es un poema estrófico de doble vuelta, fue creada por el Ciego de Cabra, una composición medieval que fue perfeccionándose, ¿no? Y que se llegó a exportar a otras áreas del Islam y que alcanzó su edad de oro con el Ciego de Tudela, Ibn Labana, Ibn Sur e Ibn Sahal, ¿no? En el siglo XIII. Ibn Sahal venía de Sevilla, en un principio era judío, después se convirtió al Islam, ¿no? Y con motivo de la conquista de Castilla del Valle del Guadalquivir se vio obligado a emigrar y Ibn Sahal es muy bien recibido aquí en Ceuta, ¿no? Aquí pasó el resto de sus días y por tanto aquí produjo quizás su parte más literaria más profunda, ¿no? Aquí se enamoró de un joven llamado Muhammad, al que le dedicó una casa y de varias muasajas, ¿no? Y es verdad que en vida incluso fue conocido como el poeta de las gentes del Andaluz, y aunque su poesía era muy popular, también pululaba por ámbitos cortesanos. Sus estrofas trascendieron al pueblo llano con dichos hasta proverbiales y eran tiempos en los que Marruecos, la música andalusí, en el siglo XIII, ya estaba muy asentada, ¿no? De hecho, cuando algunas orquestas, sobre todo la de Tetuán, recoge muchas muasajas andalusíes y las nubas, ¿no? Que es la forma poético-musical clásica más conocida, ¿no? Pues también podremos escuchar parte de los versos de Ibn Sahal, ¿no? La verdad es que cuando las orquestas de Marruecos, ¿no? Entonan los acordes de las variantes de la música andalusí, ¿no? No están haciendo sino, creemos, un ejercicio de poniendo en valor el legado depositado por siglos de intercambios humanos, pozo de la herencia compartida, ¿no? Pero no solo lo logran o no se logran con las músicas cortesanas, sino que cada vez que suenan o se entonan los cégeles o la muashaja, pues se revive un poco el espíritu de esas cancioncillas andaluzías populares
que acabaron adaptándose a las lenguas dialectales en las regiones del norte de África y del Próximo Oriente. Músicas que hoy en día pues disfrutan sus habitantes, comparten y difunden en festivales como el de Testour en Túnez, ¿no? En Tánger, en Tetuán, en Argel, en Fez o en Oujda, haciendo de estos rituales una bandera y una seña de identidad. Además de prendas, de mercancías, de saberes, de libros, de copias y de códices de manuscritos, llegaron a esta orilla, pues se llegó un patrimonio documental y bibliográfico que se heredó de generación en generación, al menos desde el siglo XV, ¿no? El penúltimo capítulo de nuestro libro se adentra en dos ciudades marroquíes muy cercanas, Tetuán y Chefchaouen, marcadas por el denso patrimonio material e inmaterial preservado por sus gentes, ¿no? Tetuán, tal y como se detalla y se deduce de los informes de justificación de su declaración, la Medina, como Patrimonio Mundial de la UNESCO, se puede considerar como una especie de ciudad andalusí viva, ¿no? De hecho, en nuestro penúltimo capítulo tendremos la oportunidad de reconocer barrios, arrabales, ¿no? Mezquitas, calles, adarves y viviendas de las que asoman las voces de sus herederos, algunos con antropónimos castellanos, conscientes y responsables de lo que representan y del deber innato de venerar a sus antepasados a través del legado de su memoria oral y de su archivo de incalculable valor. Estamos hablando de las familias Nigru, Piro, Sordo, Torres, Lucas, Labadi, Blanco y un sinfín más de otras familias. Aparte de ellas, en Rabat, ¿no? que también pues, pueden ser objeto de un trabajo de investigación en un futuro, ¿no? El libro lo cerramos con un último capítulo sobre Al-Ándalus como idea, objeto, paradigma de contemplación y evocación en la literatura y en la música. La ciencia andalusí, la arquitectura, su historia, sus emires, sus personajes, sus poetas han sido en el siglo XX y siguen siendo hoy día objeto de paradigma y de inspiración de las artes árabes, sobre todo últimamente las artes cinematográficas y las artes audiovisuales. De hecho, bueno, aquí podemos ver las últimas imágenes, aquí en concreto, Chaouen. Aquí vemos un fotograma de una película que bueno, Nasser Kemir, que es uno de los directores más importantes de Túnez, de origen morisco, lleva al cine inspirándose en la obra El collar de la paloma de Ibn Hazm, que saben ustedes, no sé si conocerán, que es un gran polígrafo que trata distintas materias en el siglo XI, ¿no? Precede a Averroes, ¿no? Y es uno de los grandes sabios del Andaluz, ¿no? Pues bueno, este es uno de los fotogramas que les enseñaba. Y junto a esa película hablamos también de las teleseries. De las teleseries que un sirio, a ver, perdonen, es que esto no puedo pararlo, exactamente, Hatem Ali, gozó de mucha trascendencia y popularidad, como es en Malak al-Tawaif, es decir, la trilogía de los reinos de Taifán, ¿no? Hace como, bueno, él edita, él dirige teleseries entre los años 2002 y 2005 sobre los reinos de Taifa, sobre Abderramán I, sobre los omeyas en Córdoba, llamado pues, Primavera en Córdoba, que todas las noches de Ramadán pues se podía ver por antenas parabólicas en distintas ciudades del ámbito islámico, es decir, desde Oriente Medio hasta el Magreb, ¿no? Bueno, pues para ir culminando es importante recalcar que este trabajo no tendría sentido sin la base bibliográfica que lo sustenta. Los historiadores no inventamos nada. Es verdad que en este libro hay mucha parte de trabajo de campo y digamos un poco de sociología vivida y de antropología y de sociología vivida, pero sin una base referencial de antropología, de historia, de grandes historiadores, de grandes antropólogos, de grandes arabistas, ¿no? Como Emilio García Gómez, como Emilio González Ferrín, como Henri Tarras, ¿no? Como George Marcet, como Pedro Martínez Montaves, como Julio Caro Baroja, como Miquel de Palza, como Antonio Domínguez Ortiz, como María Jesús Viguera,
que tenemos la suerte de que nos ha prologado. Como bien saben, María Jesús Viguera es miembro de la Real Academia de la Historia. Y últimamente doctora honoris causa también por la Universidad de Granada, sin duda alguna, sin que esta gran catedrática de la Universidad Complutense, sin esa gran aportación, pues no sabremos, le debemos muchísimo, tanto a historiadores como aravistas, pues gran parte de lo que es el conocimiento sobre, desde los estudios de frontera hasta los reinos de Taifa y sobre todo la época califal, ¿no? A modo de broche final, a mí me gustaría compartir una reflexión del profesor arabista Martínez Montalves que recogemos en nuestro libro. Y dice así: el hecho de que hablemos del Andaluz como algo que fue no significa en absoluto que haya dejado de ser o de existir. Como realidad histórico-geográfica y política, evidentemente al Andaluz se clausuró, pero no se extinguió en la manera que éste siguió siendo objeto o paradigma de contemplación y de vocación. Cuando ese turaz, esa herencia andalusí, sea histórica o poética, aflora a la superficie, corre preferentemente como un río profundo e interior. Adquiere en su viaje valores y dimensiones emocionales, en parte inconscientes y contradictorias, connotaciones por tanto propias de una realidad que ha dejado de ser material y se sitúa a partir de ese momento en el universo de las ideas. Fin de la cita. Sin embargo, para el gran historiador tetuaní Muhammad Benabud, dada la dimensión universal de la cultura andalusí, su continuidad fue asegurada después de su ocaso, hasta tal punto que son los propios andalusíes o moriscos quienes explican y sostienen la autenticidad de dicha transmisión. Por tanto, y tras estas dos grandes reflexiones, espero y deseo que este libro, si tienen la suerte de leerlo, este legado de Al-Ándalus y de los moriscos trascendidos le ayude a seguir la senda de quienes se fueron para siempre, y también deseo que les permita comprender que hay una parte olvidada de nuestra identidad que sigue palpitando, pues no demasiado lejos, lo tenemos muy cerca, ¿no? Aquí, en este lado también, en esta orilla, en otros discursos de la península digo al otro lado del mar, es que ahora estamos en este lado del mar, ¿no? Y palpita aquí, y palpita en toda esta extensión de Occidente, es decir, desde el Magreb más occidental hasta el Magreb más oriental. Y palpita pues en ciudades, en poblaciones, en campos, en las músicas, en las devociones, en las casas de un buen número de familias magrebíes, con un camino que se ramificó y evolucionó, pero que indisolublemente sigue y seguirá amarrado pese al paso de los siglos. Así que disfruten de la lectura, gracias por venir a pesar de lo complicada que es la tarde, y compartir evidentemente este rato, esta hora escasa, pues con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como tenemos algunos minutos todavía, tenemos unos... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿10 minutos más o menos? Sí, ¿no? A mí me gustaría también hacer alguna reflexión también final en torno al libro, que también parte de lo personal, ¿no? Y yo recuerdo cuando viajamos a Túnez hace ya un par de tiempo y dábamos clases de árabe en el Instituto Bourguiba. Recibíamos clases, efectivamente. Recuerdo que la clase en la que estábamos el nombre era la de Ibn Zaidún, ¿no? Si preguntamos quién es Ibn Zaidún, seguramente nadie lo conozca. Incluso en Córdoba, pues, a ver, igual sí, ¿no? Efectivamente. Pero evidentemente es uno de los poetas líricos andalusíes más conocidos por la tormentosa relación que tuvo con Gualada, ¿no? Que es una princesa omeya, ¿no? Pero eso nos lleva también a hacernos una reflexión, es decir, cómo realmente todo ese legado cultural de Al-Ándalus trasciende la otra orilla, es valorado y es conocido, y sin embargo tiene un profundo desconocimiento en España precisamente, ¿no? Y también nos lleva a hacer una reflexión, ¿no? El hecho de que, también como tú planteas en el libro, frente a la visión de ese Al-Ándalus que muere en el año 1492, tú planteas una visión totalmente opuesta, es decir, Al-Ándalus no muere, sino que Al-Ándalus pervive precisamente en la memoria. Al-Ándalus evoluciona, se ramifica,
pero evidentemente se extingue cronológicamente, espacialmente, pero sí da lugar a lo que es el concepto de memoria. Y por eso parafraseo tanto a Martínez Montaves, ¿no? Que es lo interesante de todo esto. Pero es muy importante también ese apunte, no sé si querías añadir algo más, Antonio. No, sí. Fundamentalmente reflexionar en torno a el hecho de que, porque incluso si analizamos la Constitución marroquí, precisamente en la Constitución marroquí, en su preámbulo, trata de rescatar y pone en valor la memoria andalusí como uno de los elementos constitutivos de su identidad cultural. Y es curioso poner en valor cómo, en fin, en esta parte, digamos, del estrecho, la que se ha conservado esa herencia andalusí se percibe como algo positivo, como algo que... Y sin embargo, quizás en la península, ¿no? Todo ese aporte cultural positivo que fue del Al-Ándalus parece como un periodo, en cierta forma, oculto, ¿no? Un periodo del que no queremos mantener esa memoria. Entonces me gustaría ver también cuál es tu opinión acerca de a qué crees que se debe ese olvido y por qué crees que es necesario rescatar, digamos, el espíritu del Al-Ándalus. ¿Qué de positivo puede rescatar el espíritu del Al-Ándalus, ¿no? Yo casi prefiero, más que respondente, no quería olvidarme de Federico Corriente, porque en esta semana pasada ingresó como miembro de la Real Academia de la Lengua. Hizo un maravilloso discurso que está subido en la red, que les invito a todos y a todas que lo descarguen y que lo lean, porque no es complicado de leer, a pesar de que la erudición de gran maestro Federico Corriente es supina, ¿no? Pero él precisamente yo casi que para responderte esa pregunta casi remito al discurso de Federico Corriente y creo que es mejor que él responda, ¿no? Precisamente porque esa herencia andalusí a nivel, sobre todo, filológico, a nivel y lingüístico, a veces se asimila de forma inconsciente, ¿no? Y de una forma pues que creíamos que era pues bastante habitual y nos ha acompañado pese a la persecución de muchos siglos, ¿no? Por la Inquisición y también por la pérdida también de referentes, ¿no? Y también por el paso del tiempo, pues que de una forma u otra sigue inconsciente palpitando en nuestra memoria, ¿no? Entonces, por tanto, casi que te respondo con esa invitación a la tesis de don Federico Corriente, ¿no? Uh-huh. Yo también quizá por finalizar, sí, que por finalizar, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para la escritora, alguna reflexión en torno al libro. Para que te escuchen por internet, sí. Vale. Muy buenas tardes, que felicitarte por todo lo que sea la Unión Cultural. Yo soy profesor de Historia del Arte, y sí que es cierto que a lo mejor la historiografía todavía toma el periodo de la España andalusí como algo quizás... Me traigo las palabras de tomó Ortega Gasset, Unamuno, de no son ideas que poseemos, sino ideas que somos, ¿no? Entonces a veces se ve como eso fue un periodo de la historia de España, pero a veces que sale externo, fuera de nuestro ser. Yo como profesor de geografía e historia reivindico muchísimo esa parte de la historia de España como otras, y de hecho mis alumnos se sorprenden cuando digo mis monarcas preferidos, Alfonso X el Sabio, Felipe II y Abderramán III, y se quedan, a veces les choca. Y lo que sí que es cierto, que yo sí que veo cada vez más, por lo menos en Ceuta, que sí se toma valor a la historia andalusí y a ese acervo cultural que nos une. De hecho, ya os enviaré una foto de un día de San Valentín que hicimos en mi centro escolar, y ya de leer poemas de amor de escritores españoles leímos precisamente los poemas de amor de Hinsans y de Imsan Rack y de Insan del Collar de la Paloma, que como no se puede leer literatura española partiendo de porque está en árabe, ¿no? Claro, no, pero claro, está traducida, pero es que nuestros niños, muchos son bilingües y muchos están en escuelas coránicas que saben escribir. Entonces hicieron el hall del instituto, lo rellenaron de poemas de amor escritos en árabe
y en castellano, y hubo un intercambio de lo que se da diariamente, pero partiendo de una base histórica que forma parte de nuestro acervo, no solo lingüístico, cultural, artístico, y así que, bueno, simplemente el que acercar y tender puentes es siempre mucho más positivo. Muy bien, gracias David. Nada, interesante. Vosotros. Nada, pues lo que... Buenas tardes. Referente a esa reflexión, me acuerdo de Gerard Mortier, que fue director de ópera de las principales óperas europeas. La última fue el Teatro Real de Madrid, antes de morir de cáncer. Que se preguntaban que por qué, después de haber estado en tantas óperas, por qué vino a Madrid, que era una ópera, digamos, menor. Él comentó que tenía gran curiosidad e interés por conocer más la historia de España. Y tras un año dio una entrevista en la que dijo que ahora entendía muchos de los problemas que tenía Europa. Y decía que hasta que Europa no asumiese todo el pasado del Andaluz como algo propio y que no aceptase que el Renacimiento no empezó en Italia, sino que empezó en el Andaluz, hasta entonces no seríamos capaces de seguir adelante, ¿no? Es cierto que en la península el tema del Andaluz se ve como algo patrimonial, pero que pertenece al pasado. Y sobre todo que está relacionado con algo material, pero que sus usuarios ya no están allí. Aquí en Ceuta tenemos la ventaja y también el inconveniente de que no solamente se trata de un pasado, sino también de un presente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hablabas también de discursos. Hay un discurso también recomiendo, ese va a quedar para la historia. Es de nuestro presidente, don Juan Jesús Vivas Laras, en el Senado, en Madrid. Se puede descargar del Senado. Hace unos años, para agradecer la visita de una comisión del Senado relativos a las fronteras y a la Unión Europea, allí en Madrid, más o menos, dijo: Ceuta es una ciudad pequeña, marinera, con una gran historia en la que estuvieron los fenicios, también estuvieron los romanos, los bizantinos, los visigodos, y en el siglo XV desembarcaron los portugueses. Nada más. Totalmente de acuerdo con su planteamiento. Es decir, yo creo que necesitamos reivindicar como algo positivo, como algo nuestro también, ¿no? El pasado andalusí, no como algo que hay que amputar, sino todo lo contrario, como algo que hay que reivindicar. Y también coincido plenamente. No podríamos entender el Renacimiento sin esa precisamente continuidad en el pensamiento clásico que plantean precisamente Maimónides, Averroes, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Por lo tanto, es cierto que también Al-Ándalus tiene unos elementos, en fin, también negativos también, ¿no? Y también de intransigencia, pero hay también que reivindicar precisamente ese Al-Ándalus de tolerancia y también ese Al-Ándalus también de convivencia entre culturas, ¿no? Saquemos también una enseñanza positiva de esa experiencia histórica, ¿no? Y reivindiquémoslo como algo propio, intrínseco a nuestra historia de España, ¿no? No como algo amputado, ¿no? Yo recomiendo también que se lean un artículo sobre precisamente llamado El mito del Andaluz del profesor investigador Eduardo Manzano, que deja un poco como un término medio de que tampoco exageremos, ¿no? El florecimiento hasta tal punto de que caigamos en estereotipos, en ensoñaciones, pero que tampoco sepultemos a los infiernos y amputemos lo que realmente forma parte también de nuestra historia. Entonces yo creo que es como una especie de término medio más imparcial, muy imparcial y muy racional esa interpretación. Lo publicó del País hace, pues yo creo que meses, ¿no? Entonces se llama así, El mito del Andaluz. No, yo me introducí un poco porque al filo que Carlos decía. Hombre, yo creo que sería injusto. Yo creo que esta ciudad y las instituciones culturales de esta ciudad sí que tienen muy presente ese legado, ¿no? Esta biblioteca es un ejemplo claro. Hemos rescatado, creo que es evidente, no solo esta biblioteca. Y no entro ya en lo que el presidente dijo, deja de decir que no, nada más no conozco el discurso, pero sí creo que desde hace ya muchos años esta ciudad está recuperando de una forma además clara, positiva, todo ese legado, ¿no? La está recuperando a través de instituciones como el Instituto Ceutí, sin duda, a través de las actividades culturales que se programan, y se está haciendo en libros, se han hecho libros magníficos, intentando ayudar en ese camino, con becas de investigación, con una fundación, la Conferencia Convivencia, que está encima del tema,
y desde luego quizás no sea todo lo que debamos hacer, no lo sé, es decir, pero creo que sí ha habido un esfuerzo importante de recuperación de ese pasado, no solo andaluz, sino también musulmán, de la ciudad y de nuestro contexto histórico, y en ese sentido yo no siento ningún tipo de menoscabo en esa tarea, ¿no? Creo que se ha hecho, quizá en un pasado esta ciudad no vivía en ese entorno, pero yo creo que generaciones jóvenes de hace ya muchos años, cuando digo muchos son 30 por lo menos, que yo recuerde, están recuperando ese pasado. Esta casa es un claro ejemplo. Hace unos pocos días, en la misma silla que se sentaba hoy Virginia, pues ha estado Bernabé López o ha estado Pedro Martínez Montávez, no hace mucho, hace unos meses, y podemos citar a otros muchos arabistas y tal, y otras personas que recuperan, como tú mismo, Carlos, ese pasado, ¿no? Yo creo que el conjunto de las instituciones, que es lo que al final debe quedar, no las opiniones de unos o de otros, o un discurso mejor o peor en un día u otro, creo que el conjunto de las instituciones de esta ciudad, independientemente de quién la gobierne, etcétera, que no hablo ya de gobierno, sino de instituciones, está haciendo ese esfuerzo de una forma, yo creo que importante, además. Es palpable y aprovecho, como nos están viendo en directo miles de personas, aprovecho para que españoles conozcan Ceuta. Pero no solamente Ceuta, sino Melilla, son dos grandes ciudades desconocidas y un paradigma de la interculturalidad, con una idiosincrasia y una singularidad heterogénea y de mosaico cultural, que si defendemos mucho esa convivencia cultural del Al-Ándalus y distintas culturas, pues vengan ustedes a Ceuta y Melilla y verán precisamente cómo conviven y hay una simbiosis, pues bueno, de distintos credos, ¿no? Es decir, de judíos, musulmanes, también hindúes, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Y la verdad es que no vengan como turistas, sino que vengan también a convivir con los ceutíes y a convivir también con los melillenses, porque evidentemente también evidentemente son españoles y también, aparte de, hay que decir de que hay distintas lenguas en nuestra península, aparte del español, el catalán, el euskera, etcétera, que también el árabe y el dialecto también árabe que se habla en Ceuta también es una lengua española, ¿no? Del territorio peninsular. Por tanto, yo reivindico, también la parte que creo que debe tocar, ¿no? Efectivamente, yo también como conclusión también creo que es importante, ya que también estamos en Ceuta, poner en valor precisamente ese modelo que va más allá de lo multicultural y se transforma en intercultural, en la medida en que hay una interacción clara entre todas las comunidades y donde se ve precisamente esa convivencia como algo natural. Y es ese modelo también de convivencia que también perfectamente puede y también tiene que ser también exportado no solamente a la península, sino también a Europa, ¿no? Como referente precisamente de convivencia y de que es posible perfectamente la convivencia entre las diferentes culturas y religiones, ¿no? Y ya sin más, porque también tenemos otra presentación en ciernes, agradecer también de nuevo a la Ciudad Autónoma de Ceuta su acogida, su interés también, porque estuviéramos aquí presentando este libro que también tiene mucho de pensamiento positivo y de visión positiva de esa convivencia que deseamos y que proyectamos. También a la Fundación Premio Convivencia también por su grata acogida, a la autora del libro, como no, a Virginia Luque Gallego, también por su pasión también por la temática, y esperemos que pronto también podamos tener otro libro que podamos presentar aquí en Ceuta. Muchas gracias también a todos vosotros, al público, por estar aquí, por acogernos en esta magnífica biblioteca. De todas maneras, hay unos minutos al menos para que firmes los libros de la gente que quiera, ¿no?